David, sal, posiciónate, humíllate. Te invito a que podamos juntos ver algunas imágenes y luego de eso vamos a hacer una reflexión acerca de lo que hemos visto. 1 Samuel 22. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. David se encontraba escondido en una fortaleza. Y Dios le dice a David: sal de esa fortaleza. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Aret. Aret significa pastizal. Un pastizal es todo lo contrario de una fortaleza. Primero, no te estés en este lugar fuerte. Segundo, anda y vete a tierra de Judá. Tercero, y David se fue, y vino al bosque de Aret. Y David se fue, y vino al bosque de Aret. Pero allí también estaba Saúl. Y en un matorral hay una sola manera de esconderse: hacerse uno con la tierra. Ese es el significado de hacerse humilde. La palabra humilde viene de humus, que significa tierra. Cuando somos humildes ante la grandeza de Dios, Él es nuestra fortaleza y nos defiende de nuestros enemigos. David, sal, posiciónate, humíllate. Y queríamos desarrollar un poquito estos 3 puntos. Cuando Dios le dice a David a través del profeta Gad: David, salí de la fortaleza. Le está diciendo: salí de todo lugar que te trae seguridad, que no soy yo. Dios quería que David conociera el poder eterno de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios es autosuficiente y que Dios está personalmente involucrado con nuestras vidas, interesado en nuestras vidas, de una manera personal, particular, porque somos la criatura más amada por Él. Y por eso es que Dios quiere que experimentemos que Él pueda ser nuestro todo. Y lo coloca a David en un lugar de extrema vulnerabilidad. Lo saca de una fortaleza, un lugar de refugio, donde él estaba escondido con toda su familia, porque lo perseguía el entonces rey de Israel. Pero Dios quería reemplazar a este rey llamado Saúl por David, que era un varón conforme a su corazón. Pero si bien David era un varón que agradaba a Dios, pero de alguna manera, por así decirlo, era como un diamante en bruto. Él tenía que ser tratado por Dios. Tenía que pasar por el trato de Dios. Y por eso es que Dios le dice estas 3 cosas. Primero, salí de todo lugar de refugio, para que solamente yo sea tu fortaleza y tu refugio. Y con eso Dios estaría comenzando a pulir a David para el propósito que él tenía para con él, que era que reinara sobre toda una nación y la llegara a posicionar entre las naciones más grandes del mundo de ese entonces. Y ahí comenzó en la vida de David, ya que él fue obediente a esta palabra,
un tiempo de trato con Dios, que luego más tarde llega a decir, bueno me es el haber sido humillado porque antes andaba descarriado. Este pastor de ovejas sabía perfectamente qué era esto de estar descarriado por tratar con ovejas. Y él llega a decir, antes de que Dios me hiciera salir de los lugares donde yo me estaba refugiando, que no eran Dios, me estaba refugiando en mi autosuficiencia, en mis conocimientos, en mi cultura, en mi religión, en mi manera de creer en Dios, en mi cultura familiar, en mi manera de pensar. Pero a raíz de poder salir obedeciendo la palabra de Dios, él descubre que realmente Dios es su única fortaleza. Y luego Dios le dice, David, ahora que saliste, ahora que estás en este estado de vulnerabilidad, posicionate en el lugar que yo tengo preparado para vos. Y lo coloca en un lugar donde David ni siquiera sabía en ese momento todavía que era donde Dios quería establecer su reino sobre la tierra en ese tiempo, que era la tierra de Judá, porque en realidad el reino estaba en Benjamín, Saúl reinaba en Benjamín, pero Dios quería para todo el pueblo de Israel a Judá, y quería específicamente dentro de Judá a Jerusalén, y dentro de Jerusalén el monte de Sión, donde establecería el templo, donde él se manifestaría. Y él quería posicionar a David en ese lugar donde él había determinado que estaría dispuesto el reino de Dios. Nada más ni nada menos que el lugar donde se manifestaría el reino de Dios. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, y Él tiene un lugar para nosotros dentro de la iglesia, ya que fuera de la iglesia nada podemos hacer, dijo Jesús. Y cada iglesia es puesta por Dios en un lugar específico, y a nosotros también Dios nos coloca en un lugar, en una posición espiritual dentro de su cuerpo, que es la iglesia, para que desde allí ejerzamos esa autoridad de Dios. Por eso lo segundo es posicionate, David, en este lugar de reino. Y esta es una palabra para cada uno de los cristianos, ya que no es que hay cristianos más importantes que otros, o hay jerarquías dentro de los cristianos, no, todo lo contrario. La Biblia dice que cada uno de los cristianos, de los creyentes, somos un miembro del cuerpo de Jesucristo en la tierra, un miembro activo, que tenemos la posibilidad de desarrollar esa actividad dentro del cuerpo, pero Dios nos quiere posicionar en ese lugar de autoridad. Ahora, una vez que nos posiciona, luego tenemos que permanecer en ese lugar. Y ahí viene el tercer punto, que es David, humillate. Pero no quiero dejar pasar otra cosa con respecto a esto de posicionarnos en el lugar donde Dios nos quiere poner. Y es que en ese mismo lugar donde Dios lo posiciona a David, que es en Judá, estaba muy cerquita de su peor enemigo, que era Saúl. Y David habrá pensado, Dios, me sacás del lugar fuerte, me pones en un lugar de vulnerabilidad, pero además me estás colocando al lado de mi peor enemigo. También allí estaban los peores enemigos de Israel, muy pegaditos a Judá, que eran los filisteos. Y en realidad esto es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos coloca, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, en un lugar de conflicto, en un lugar de guerra, de batalla, de pelea. Y por un lado, Saúl representa a nuestros enemigos internos, que son los enemigos que quieren impedir que seamos como David, que seamos como Jesús. Nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros recuerdos del pasado, nuestras frustraciones, nuestros complejos, nuestros pecados,
Esos son los enemigos internos, eso representa a Saúl. Pero por otro lado, los filisteos representan a nuestros enemigos externos. Y estos son, como bien sabemos, el mundo y Satanás y todos sus demonios que luchan contra nosotros. Pero el posicionarnos en este lugar de reino nos coloca por encima de estos enemigos. Tanto nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestros enemigos internos, así como nuestros enemigos externos, el mundo, porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. También Jesús venció y expuso públicamente a Satanás, y él está debajo de los pies de la iglesia. Y por último, ¿cómo mantenernos en esta posición? Y es ahí donde está esta tercera parte del título, que sale todo de este versículo de 2 de Samuel, que es David humillate. Ya que Dios lo lleva al bosque de Aret, que en realidad más que un bosque es un matorral, porque ese es el significado de la palabra Aret, es un pastizal, un matorral. Y en un matorral no hay donde esconderse de los enemigos. Hay una sola manera de hacerlo, y es ponerse en contacto con el piso, donde de alguna manera solamente en ese lugar podemos escondernos, hacernos uno con el polvo, recordando que del polvo venimos y el polvo volveremos, y que en nosotros no hay otra capacidad que el Dios que habita dentro de nosotros, y que fuera de Él no tenemos nada, no tenemos capacidades, no tenemos herramientas, no tenemos posibilidades de superar a nuestros enemigos. La única manera de lograrlo es en una posición de absoluta humildad delante de Dios. Porque, como bien dice su palabra, Él resiste nuestras soberbias, pero nos da gracia cuando nos volvemos humildes. El mismo significado de la palabra adoración quiere decir besar los pies de Dios, caer postrado en tierra y estar siempre dispuesto a caer a tierra. Ese es uno de los significados de la palabra adoración. Y es el único lugar, la única posición donde yo puedo estar frente a la grandeza de Dios, temiéndole a Él, respetándolo, sintiéndome ante Él nada, y que sin Él nada puedo hacer. Entonces, reflexionemos. ¿Cuál es el lugar que no es Dios y en el cual me siento fuerte? ¿Qué decisiones tengo que tomar para salir de ese lugar que no es Dios y como un espejismo me hace creer que soy fuerte, pero en realidad no lo soy, mientras que Dios no es mi todo? Luego, ¿qué tengo que hacer para posicionarme en este lugar de reino? Primero, dentro del cuerpo de Cristo, el lugar que Dios me puso en ese lugar como miembro del cuerpo. ¿Y cómo hago para permanecer en ese lugar en absoluta humildad? Reconociendo que fuera de Él lo único que hay en mí son miserias, debilidades, pecados, y que si me mantengo en este lugar de humildad, entonces Dios luchará en contra de todos mis enemigos y Él me va a dar la victoria. David, sal, posiciónate, humíllate.